conversations that one will always have in Spanish. Whether it's just everyday life or you're trying to get to know someone, these conversations will happen. I'm Paulísima from Spring Spanish, and in this video we're going to go through some simple conversations to help you succeed in Spanish. Número 1. Preguntar si un asiento está ocupado. Empecemos con situaciones cotidianas. To ask if a seat is taken in a bar, for example. Disculpa, ¿este asiento está ocupado? Adelante. Gracias. Con permiso. Adelante, it's like go ahead. And in this case, we use the phrase con permiso in the moment that we are, like reaching to grab the seat. Yeah, do it, because that sounds very natural in Mexico. Con permiso is a Spanish chunk that you can use just as you use excuse me. Chunks are phrases or word combinations that native Spanish speakers use all the time. You can download our Essential Spanish Chunking Kit in the link in the description. Pero si el asiento está ocupado. Disculpa, ¿este asiento está ocupado? Sí, está ocupado, lo siento. Ay, está bien, gracias. Número 2. Para clarificar cuando no entendiste algo. Disculpa, ¿este asiento está ocupado? Adelante. Disculpa, no entendí. Dije que puedes tomar el asiento. Before we continue, please subscribe to the channel and click on that bell so you don't miss out the next lesson. Now, let's suppose we're trying to get to a place and there's a line. Disculpa, ¿para qué es esta fila? Es para comprar boletos. Gracias. ¿Estás en la fila? Sí, soy la última. Número 3. Para ordenar en un café tipo Starbucks. Buenos días. ¿Cuál va a ser su orden? ¿Me puede dar un cappuccino mediano, por favor? Con leche deslactosada. No, ¿sabe qué? Mejor leche de almendras. ¿Para aquí o para llevar? Para llevar, por favor. ¿Algo más? Eso sería todo. Gracias. Serían 98 pesos, por favor. ¿Su pago va a ser con tarjeta o en efectivo? Con tarjeta. Aquí tiene. ¿Me puede dar su nombre para su orden? Paulísima. Por cierto, sé que en Starbucks se supone que tenemos que usar diferentes palabras para chico, mediano y grande. Pero ¿sabes qué? Nunca puedo recordar esas palabras. Siempre he dicho chico, mediano y grande, y los encantadores baristas de Starbucks parecen estar de acuerdo con eso. Número 4. Cuando conocemos personas. Para presentarte. Soy Paulísima. Mucho gusto en conocerte. ¿Paulísima? Sí, lo dijiste bien. Mucho gusto en conocerte también, Paulísima. Yo soy Teresa. Para preguntar dónde estudiaron. ¿A qué universidad fuiste? Fui a La Salle, Cancún. Ah, ¿en serio? ¿Qué estudiaste? Derecho. ¡Qué impresionante! Y algo más. No todo el mundo fue a la universidad, así que tienes que estar preparado para ese caso. ¿En qué universidad estudiaste? No estudié en la universidad. ¿Y ahora a qué te dedicas? Para preguntar por los hobbies de una persona. Paulísima, ¿qué te gusta hacer para divertirte? Me encanta pasar tiempo con mis hermanas y mis sobrinas y mis sobrinos. ¡Qué lindo! Yo realmente no paso mucho tiempo con mi familia. Ah, yo soy mexicana. La familia es súper importante para mí. Somos muy cercanos. ¿Y tú? ¿Qué haces en tu tiempo libre? A mí me gusta hacer pilates.
Lo hago 4 veces por semana. Número 5. Preguntas diversas. Para preguntarle a alguien por su día. ¿Cómo estuvo tu día? Genial. But what if it was a bad day? ¿Cómo estuvo tu día? De hecho, no tan bien. Ay, no. ¿Y eso? To ask if they're having fun. ¿Te estás divirtiendo? Sí, ¿y tú? Yo también. ¿Nos tomamos otro trago? Claro. Pero si no te la estás pasando bien. ¿Te estás divirtiendo? La verdad no. Nos vamos pronto. Sí, claro. Deja nada más acabarme esta. Ok. Hey, look at you. You've already mastered these basic Spanish conversations like a pro. But wait, there's more. Take your Spanish conversation skills to the next level with the tips that you're going to learn in the next lesson.